Reuniones generales, que es una gran bendición. Bien, para iniciar esta serie, que yo sé va a ser de mucha bendición para toda la iglesia, acompáñenme por favor en su Biblia. Vamos al libro de los Jueces, capítulo 6, versículos 12 al versículo 16. Ahí vamos a iniciar esta conferencia. Repito los textos. El libro es Jueces, el capítulo es 6 y los versículos son 12 al versículo 16. Voy a leer estos textos en la versión Nueva Biblia Viva. Dice así: el ángel del Señor se le apareció y le dijo: varón valiente y fuerte, el Señor está contigo. Versículo 13: Señor mío, replicó Gedeón, si el Señor está con nosotros, hace una pregunta, ¿por qué nos ocurre todo esto? ¿Y dónde están las maravillas que nuestros antepasados dicen que Dios hizo al sacarlos de Egipto? El Señor nos ha desechado y permite que los madianitas nos arruinen. Versículo 14, entonces el Señor se volvió hacia él y le dijo: yo te fortaleceré, ve y salva a Israel de los madianitas, yo te envío. Versículo 15, Señor, repuso Gedeón, ¿cómo puedo yo salvar a Israel? Mi familia es la más pobre de la tierra de Manasés y yo soy el menor de ellos. Versículo 16, pero el Señor le dijo: yo, el Señor, estaré contigo. Tú destruirás rápidamente las hordas o ejércitos armados madianitas. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos, Señor. ¿Por qué? Porque nadie más que tú, Señor, conoce nuestro corazón, conoce nuestra necesidad, es más, conoce nuestra condición espiritual. Te pedimos por favor tu gracia en Cristo, porque de estas enseñanzas para mi vida y algunas áreas, aspectos de mi vida, será de grande bendición. Así es que ayúdame a recibir esta palabra, viene de tu corazón, viene de ti y solo tiene un propósito: bendecirme. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Hoy inicio una serie nueva que lo he llamado Rompiendo Ataduras. Rompiendo Ataduras. El primer tema de esta serie se llama la incredulidad. La incredulidad. Si hay algo que ha afectado de siempre, desde Adán y Eva hasta nuestras fechas, que Dios haga en nosotros lo que Él ya determinó hacer, a través de Cristo, del Espíritu Santo, de todas sus promesas, porque todos los cristianas debemos tener esto en mente, que Dios Padre lo único que quiere es lo bueno para ti como para mí. ¿Nos queda claro esa determinación de Dios? ¿Sí? O sea, los pensamientos de Dios para ti y para mí son buenos, para que nos vaya bien. Pero algo que ha detenido la bendición de Dios, el favor de Dios, la obra de Dios, ha sido por años, yo diría miles de años, se llama incredulidad. Ahora quiero decirle algo antes de meterme a fondo al tema. La incredulidad tiene muchas aristas, la incredulidad tiene muchas causas o razones. Yo voy a aplicar esta enseñanza de incredulidad únicamente a quienes asistimos a una iglesia o congregación donde nos predican conforme a la Escritura. Por eso le voy a dar esta definición de incredulidad. Si gusta anotarlo, si no, solo escúchelo. La incredulidad surge y se mantiene en una persona cuando utiliza la lógica, el sentido común o lo que le parece obvio o razonable en cada precepto de Dios. Se lo vuelvo a decir, la incredulidad surge y se mantiene en una persona cuando utiliza la lógica, el sentido común o lo que le parece obvio o razonable en cada precepto de Dios. Por darle ¿cómo decirlo? Explicárselo de una manera práctica esta definición, por ponerlo así. Hay un texto en Colosenses 3:20, si lo quiere anotar, si no, solo escúchelo, donde el Señor le dice a los hijos e hijas que obedezcan a sus papás, a sus mamás en todo. Pero un buen número de hijos, hijas que asisten a la iglesia cristiana
Su razonamiento le dice, por ejemplo, dentro de las muchas cosas, su razonamiento le dice, pero ¿por qué le vas a obedecer a tu papá? ¿Por qué le vas a obedecer a tu mamá si eres libre de hacer lo que quieras? Entonces, cuando un hijo o una hija tiene esta concepción, este concepto, porque se deja llevar de la lógica, el sentido común, lo que le parece obvio, etcétera, etcétera, pues este hijo o hija no obedece y pudiera poner más objeciones, y entonces el hijo o la hija sigue desobedeciendo. O, por ejemplo, a papá y a mamá le dice Dios en Efesios 6:4, la parte B, Efesios 6:4, la parte B, lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Ahí les dice, papá, mamá, edúquenlos con la disciplina y la instrucción que quiere el Señor. Así dice Efesios 6:4 en la versión Dios habla hoy. Edúquenlos con la disciplina y la instrucción que quiere el Señor. Pero el papá, la mamá, dice esto en su razonamiento. Pues ya les enseñé a mis hijos, no quieren. Es más, les acerco la Biblia y dicen, no, de la Biblia no me hables. Entonces, ¿qué sucede con hijos? ¿Qué sucede con hijas? ¿Qué sucede con papás, mamás? Están usando lo que les parece obvio o razonable. Y esto hace que un papá y una mamá no actúe conforme a la Biblia. Se lo voy a enseñar de una manera más amplia con estos textos que acabamos de leer de Jueces 6, versículos 12 al 16. Le dice el ángel del Señor a Gedeón en el versículo 12, varón valiente y fuerte, le dice, el Señor está contigo. Gedeón, en vez de creer que Dios estaba con él, ¿cómo le contesta al ángel? ¿Dónde está el favor de Dios? Porque con todo lo malo que nos está pasando, porque les robaban los madianitas, inconversos, malos, les robaban las cosechas, dice, pues ¿dónde está el favor de Dios? Con todo lo malo que nos está sucediendo, no lo veo. Es lo que dice en el versículo 13. Si el Señor está con nosotros, estoy leyendo la versión Nueva Biblia Viva, ¿por qué nos ocurre todo esto? ¿Y dónde están las maravillas que nuestros antepasados dicen que Dios hizo al sacarlos de Egipto? El Señor nos ha desechado y permite que los madianitas nos arruinen. Cuando un Gedeón era creyente, Gedeón era hijo de Dios. Cuando un creyente, un varón o mujer, obtiene sus conclusiones por lo que le dice su razonamiento natural, entonces ese creyente no cree, está rechazando lo que Dios está diciendo. Ahora, ¿por qué los madianitas estaban siendo saqueados? ¿Por qué el pueblo de Israel estaban siendo saqueados por los madianitas? Bien sencillo, solo anótelo. Jueces capítulo 2, versículos 8 al 15, Jueces capítulo 2, versículos 8 al 15, ahí dice que los israelitas abandonaron al Señor y se fueron tras dioses ajenos. Entonces, ¿por qué Dios estaba permitiendo el mal? No sobre todos, porque Gedeón tenía comida. De hecho, cuando llegó el ángel, Gedeón estaba escondiendo el trigo, o sea, Gedeón tenía. El castigo no era para Gedeón, el castigo era para los israelitas desobedientes. Entonces, cuando un creyente no tienen convicción, que cuando alguien de la iglesia viola los mandamientos de Dios de manera reiterativa, a ese creyente lo ama Dios, sí, pero le va a enviar castigos, le va a enviar situaciones difíciles. ¿Con qué propósito? Para que ese hijo o hija se vuelva. No sé si me estoy explicando, espero no confundirlo. Para que ese hijo o hija se regrese a él. En esta congregación ha sucedido un buen número de congregantes. Oiga, pastor, fíjese, en mi trabajo me pasa esto, fíjese, me sucedió esto y lo otro con aquello y lo otro. Y en amor yo les digo, a ver, dime la verdad, ¿le estás fallando a Dios de manera reiterativa? Porque todos fallamos, estamos conscientes de ello. Pero Dios castiga cuando estamos una y otra, y tú y yo sabemos que lo que estamos haciendo, diciendo, no le agrada a Dios. Bueno, aquí con Gedeón, ¿qué estaba pasando? Hizo a un lado la fe de lo que Dios ya había dicho desde cuando construyeron el templo a través de Salomón, que Dios iba a estar con ellos,
pero si los judíos estaban con Dios, y si no, vendrían castigos. De hecho, la misma oración de Salomón, él mismo lo dice. Pero repito, cuando usamos el razonamiento humano, que es muy limitado y que nada que ver con los preceptos de Dios, entonces es cuando nosotros, los cristianos, las cristianas, como en el caso de Gedeón, estamos actuando como quienes, como un incrédulo. Y esto lo necesitamos romper, esto lo necesitamos hacer pedazos para que caminemos conforme a la voluntad de Dios. Porque Gedeón dice algo que bueno, se dice obviamente cuando no le estamos creyendo a Dios, porque le dice a Dios mismo en el versículo 3, en la parte final, repito en la versión Nueva Biblia Viva, dice: el Señor nos ha desechado. Que no, Dios dijo desde el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento: yo no te dejaré ni te abandonaré. Sí lo dijo, ¿no? Y en la práctica así es. Dios nunca nos va a dejar, Dios nunca nos va a abandonar. Bueno, en el versículo 14, el Señor, en vez de reprochar la incredulidad de Gedeón, ¿qué hizo el Señor? Simple y sencillamente le dijo: Gedeón, ve y haz lo que te estoy diciendo. Porque lo que harás no será con tus recursos, ni físicos, ni económicos, ni intelectuales, sino con los que yo te estoy dando. ¿Por qué? Porque ahí lo dice: yo te fortaleceré, versículo 14, la parte B, ve y salva a Israel de los madianitas, yo te envío. Gedeón seguía razonando con sus pensamientos naturales. Y le responde en el versículo 15. ¿Qué le responde? Nuevamente con otra objeción: ¿cómo puedo yo salvar a Israel? Mi familia es la más pobre de la tierra de Manasés, yo soy el menor de ella. En parte estaba bien, porque aquí estaba manifestando Gedeón humildad, es decir: yo no puedo, Señor, si tú me ayudas está bien. Pero Gedeón seguía con su incredulidad. Y atendamos esta verdad: un varón, una mujer, cristiano o cristiana, con esta actitud, con una fe muy débil que no ayuda, es un obstáculo muy grande para que Dios actúe en usted o en mí. Repito, con una actitud como esta de Gedeón, con una fe muy débil, es un obstáculo para que Dios actúe en nosotros o a través de nosotros. Pero Dios, por su paciencia, Dios, por su plan determinado para libertar a los israelitas de Madián, le dice por segunda vez a Gedeón: mira, Gedeón, tú solo eres un vaso, tú solo eres un medio, tú solo eres alguien que voy a usar, porque yo soy el que va a libertar a Israel. Porque yo soy el que va a libertar a Israel. Ahí lo dice en el 16. Yo, el Señor, estaré contigo. Tú destruirás rápidamente las hordas o el ejército armado de los madianitas. Cuando un varón, cuando una mujer cristiana escucha de parte de Dios este tipo de promesas, pero no las cree, las razona, ahí está el problema. Dios no nos llamó a razonar, Dios nos llamó a creer. Cuando tú y yo razonamos, cuando tú y yo seguimos la lógica, cuando tú y yo seguimos nuestros conceptos humanos, entonces no hay fe para Dios. Y si no hay fe para Dios, pues no hay obediencia para Él. Y si no hay obediencia para Él, pues no tenemos la ayuda de Él. Entonces, la dificultad o barrera de Gedeón aquí es que él razonaba lo que Dios le decía. Repito, la dificultad o barrera de Gedeón aquí era que él razonaba lo que Dios le decía, pero no le creía. No le creía. Y repito, desde Adán y Eva hasta nuestros días hay un pueblo de cristianos, cristianas incrédulos.
No sé si ve la contrariedad. Creyentes, incrédulos. Pero ¿para qué la serie? La serie no es para hacernos sentir mal. La serie es para animarnos a ¿qué? A romper esta atadura. Tú y yo la tenemos que romper, hacer pedazos para creerle a Dios. Y al creerle a Dios, Dios hará maravillas en tu vida. Dios hará maravillas en mi vida. La iglesia brillará como nunca. Y la iglesia atraerá al cansado, al fatigado, al herido, a infinidad de gente. Pero se necesita una iglesia como creyente. ¿Quién te hace a ti que brilles? ¿Quién me hace a mí que brille? ¿Quién te hace a ti competente y a mí competente en cualquier área de la vida? Dios. ¿Pero qué necesitamos? Creerle. El que le cree, camina con él. Un poquito más adelante veremos un testimonio bíblico para que quede mejor comprendida esta parte. Pero yo quiero decirle, como le dije al principio de mi conferencia, desde el inicio de la creación está la incredulidad. Vayamos a ver otro líder, a Moisés. Acompáñenme por favor a Éxodo capítulo 3, versículos 10 al 15. Éxodo capítulo 3, versículos 10 al versículo 15. Voy a leer la Reina Valera, si gusta, leemos juntos en voz alta. Aquí fue cuando Moisés tuvo un encuentro con el Señor y el Señor ya había visto la aflicción de los judíos y que le estaban diciendo: Señor, ven a liberarnos. Entonces el Señor le da esta comisión a Moisés, o le dice: te he elegido para que hagas esto. Espero ya la había encontrado. Éxodo 3:10 dice: ven, le dice Dios a Moisés, por tanto ahora. ¿Y qué le dice a Moisés? Y te enviaré a Faraón. ¿Para qué? Para que saques, para que liberes de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. ¿Cómo respondió Moisés en el verso 11? Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque o libere de Egipto a los hijos de Israel? Versículo 12, y le respondió, ¿cómo le respondió Dios? Ve, porque ¿qué? Yo estaré contigo. ¿No le dijo lo mismo a Gedeón? Vea, te digo algo, mujer cristiana, te digo algo, varón cristiano que estás aquí. Ve, porque Dios estará contigo. ¿Lo captaste? Lo que le dijo a Faraón, perdón, a Gedeón, le dijo a Moisés, y Dios te lo dice a ti y a mí. Tú y yo lo único que tenemos que hacer es ser creyentes, creyentes. Pero sigo leyendo. Dice, repito el versículo 12 de Éxodo 3, ve porque yo estaré contigo. ¿Y qué le dice el Señor a Moisés? Y esto te será por señal. ¿Por qué dijo por señal? Pues para ver si así crees, Moisés, de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. ¿Cuál era ese monte? Era Horeb. Eso dice Éxodo 3:1. Éxodo 3:1 era Horeb. Y le doy este dato extra. En este monte Jesús empezó su ministerio. ¿En cuál monte? En el monte de Horeb. Y cuando Moisés sacó al pueblo de Israel, no voy a ir ahí. ¿A qué monte fueron? Y si no, lo puede leer en Éxodo 32. ¿Dónde estaban cuando hicieron el becerro de oro? ¿Me estoy explicando? ¿Por qué Dios le dijo a Moisés, y esto será por señal? Esta es una marca, esta es una evidencia, Moisés, para que creas. Una vez que saques Egipto, en este mismo monte me vas a servir. ¿Por qué estoy enfatizando tanto en esto? Porque aprendamos, amada iglesia, lo que sale de la boca de Dios se cumple. Lo que dice Dios se cumple, es verdad. La incredulidad, repito, en esta enseñanza que estoy dando, radica en lo siguiente. Cuando tú y yo usamos la lógica, cuando tú y yo usamos el sentido común, cuando tú y yo usamos lo que es obvio, cuando tú y yo usamos nuestro razonamiento natural, es una gran barrera. Ahí Dios no puede obrar en ti o a través de ti. Ahí Dios no puede hacer maravillas.
¿Por qué? Porque lo único que hace actuar a Dios, ¿qué es? Diga conmigo, mi fe, mi fe, mi fe. Hasta que yo creo, Dios obra. Antes Él no va a actuar. ¿Por qué? Porque Él puso las reglas y así es como funciona el cristianismo. Por eso Dios, desde que estaba en mis días de vacaciones, estando en su presencia, por eso yo les decía, vengan el miércoles a la reunión, por favor, venga, iglesia. Donde Dios te da visión, donde Dios te habla, donde Dios te da dirección, donde encuentras su gracia, donde te empoderas, donde encuentras todo, en su presencia. Su servidor estaba de vacaciones del trabajo, pero espirituales yo no tengo vacaciones. Yo estaba en una habitación por ahí que conseguimos a muy buen precio, por ahí descansando unos días mi familia y yo seguía buscando a Dios, y yo seguía buscando a Dios, y yo seguía buscando a Dios, y yo seguía. Y estaba ahí mi esposa, una de mis hijas, y le dije, ¿sabes qué, mi vida? Dios me acaba de hablar. La serie de los miércoles se va a llamar Rompiendo Ataduras. Y me quedaron viendo mi hija y mi esposa. No sé qué dijeron dentro de ellas, porque no me respondieron. Pero cuando yo volteé a ver a mi esposa, yo estaba llorando. Yo estaba llorando, porque yo estaba en la presencia de Dios. Y diciéndole, Señor, ¿qué nos tienes para tu amada iglesia? Ahí surgió esta serie. ¿Dónde? En la presencia de Dios, buscándole a Él. Entonces, amados, amadas, nuestra dificultad, como en el caso de Moisés, es esa, que nosotros, en vez de aplicar fe, aplicamos ¿qué? El sentido común. Pero sigo leyendo el versículo 13, para que sigamos comprendiendo mejor esta enseñanza que se llama incredulidad. Dice ahí Éxodo 3:15, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel. Vea, sigue objetando, sigue razonando. He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y vea la paciencia, el amor de Dios, y le dicen el 14, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Versículo 15. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. ¿Y por qué Dios le dijo el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Porque los judíos sabían con quienes Dios había tenido relación. Cuando Moisés se levanta aquí, ninguno de estos tres personajes ya vivían, todos estaban muertos. Pero esto todavía se lo da como un argumento más, principalmente para Moisés, que hasta aquí todavía no creía. Escucha esta verdad, mi buen amigo, escucha esta verdad, iglesia amada. La incredulidad ha llevado y continúa llevando a millones de seres humanos a perderse por la eternidad. Se lo vuelvo a repetir, la incredulidad ha llevado y continúa llevando a millones de seres humanos a perderse por la eternidad. Simplemente para apoyarme en un texto de los muchos tristemente que hay en la Biblia, San Juan capítulo 6, versos 35 al 41. San Juan capítulo 6, versos 35 al 41. Voy a leerlos en la versión Nueva Biblia Viva. Dice Juan 6:35. Jesús les dijo, yo soy. ¿Se da cuenta? Dios Padre, ¿quién es? Yo soy. Jesús, ¿quién es? Yo soy. ¿Por qué? Porque es Dios. Vuelvo a leer San Juan 6:35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el pan, el que nutre, el que fortalece espiritualmente o con la vida de Dios. Repito, yo soy el pan de vida.
El que viene a mí no volverá a tener hambre. El que cree en mí no volverá a tener sed. Hambre y sed son necesidades, ¿sí o no? El que recibe a Jesús, a Dios, necesidades. Verso 36. Hablo de necesidades espirituales, desde luego. Verso 36. Pero como ya les dije, aunque ustedes me han visto, no creen en mí. Verso 37. Todos los que el Padre me dará vendrán a mí, dice Jesús, y el que viene a mí no lo rechazo. Verso siguiente. Yo he venido del cielo a cumplir la voluntad del que me envió y no la mía. Verso 39. Y esta es la voluntad del que me envió, que no pierda a ninguno de los que él me ha dado, sino que los resucite en el día final. Versículo 40. Porque mi Padre quiere que todo el que reconozca al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Versículo 41. Entonces los judíos empezaron ¿a qué? A murmurar. ¿Qué es murmurar? Hablar mal, a criticar contra Jesús, porque dijo: yo soy el pan que bajó del cielo. Versículo 42. Y decían, ¿quiénes? Estos judíos. ¿Qué decían? ¿No es este Jesús el hijo de José? Nosotros conocemos a su padre y a su madre. ¿Cómo se atreve a decir que él bajó del cielo? ¿Qué observó de estos inconversos? Jesús dijo: a través de mí, si crees en mí, mi Padre te va a perdonar. Si crees en mí, mi Padre te va a hacer un varón, una mujer justo. Pero estos judíos incrédulos, ¿qué usaron? La lógica, el razonamiento, lo obvio, el sentido común. Ya dijeron los incrédulos: ¿ya viste a este que bajó del cielo? ¿Cuál bajó del cielo? Si es hijo de José y María. Es lo que está diciendo el texto, ¿eh? Si es hijo de José y María, ¿cómo que bajó del cielo? Nunca vimos que bajara un ovni, nunca vimos que bajara, no sé, una nave de la NASA, nunca. ¿Cómo que? Por favor. Cuando en un mensaje divino seguimos razonando con nuestros pensamientos naturales, cuando en un mensaje divino continuamos nosotros por nosotros mismos sacando nuestras conjeturas naturales, pues no hay fe. No hay fe. El razonamiento humano bloquea la fe. Es un obstáculo, es una barrera. Y toda esta gente, de acuerdo al versículo 66, creo, sí, de acuerdo al versículo 66 de Juan 6, se perdieron. Se perdieron. San Juan 6, 66, por leerles este texto en la versión Palabra de Dios para Todos, dice: esta fue la razón por la que muchos de sus seguidores lo abandonaron y no le siguieron más. Cuando un ser humano se expone a la palabra de Dios, sea en una congregación, en un lugar público, en su oficina, en su casa, alguien le comparte el evangelio en su trabajo, en cualquier lugar, pero lo que está oyendo del evangelio, simple y sencillamente lo razona, pues no, ahí no entra la palabra. Yo no sé a cuántos de ustedes les ha pasado que un compañero de trabajo, un familiar, un vecino, o qué sé yo, hasta en una convivencia te invitan a una boda, etcétera, etcétera, te sientas con personas no creyentes y ven en ti que eres diferente y te dicen: oye, ¿por qué no tomas? ¿Por qué no bailas? ¿Por qué? Y le dices: bueno, estoy aquí porque es mi hermana, es mi hermano, es un familiar muy cercano, por eso estoy aquí en esta reunión, pero yo soy cristiano. Y la gente se queda. ¿Le ha pasado? En una ocasión, una graduación de mis hijas, ahí estábamos mi esposa y yo, y ya ve que en esas graduaciones, unas mesas redondas, se sientan como 20 gentes ahí, y se sentaron ahí como unos, no sé, 10, 12 de la escuela donde se graduaron, todos ellos con botes de cerveza, y su servidor y mi esposa con refrescos. Entonces uno de ellos dice: dice, ¿cómo me siento mal que solo yo tengo cerveza y usted no? Me dice: deje irle a comprar una. Le dije: no, es que yo no tomo. Y me quedo viendo. ¿Cómo que no toma? No, le dije: es que soy cristiano.
y como que ya no me les gustó, ¿verdad? Pero de todas maneras me hicieron preguntas, por eso le estoy haciendo este cuestionamiento. No sé a cuánto de nosotros nos ha pasado esto. Oiga, ¿y cómo es esto del cristianismo? Y le empieza usted a compartir, y llega un momento en que las personas, como están razonando, como están obteniendo conclusiones de acuerdo a su mente natural, y un momento que dice, ah, sí, qué bonito, está bien, sigamos la pachanga, y ahí muere. Porque no recibieron lo que era para su bendición eterna. Primero temporal, pero después eterna. ¿Por qué no lo recibieron? Porque aquí hubo un obstáculo muy grande. Un sinnúmero de argumentos que pudiera decir en este momento, pero no viene al caso. No viene al caso. Porque el tema principalmente es para varones, mujeres que han creído, pero que en muchos aspectos del Evangelio del Señor siguen actuando como si no hubiesen creído. Para ustedes, amigos, amigas que nos hacen favor de ver y escuchar, cualquier pecado, en tanto no determines renunciar a él, te va a continuar dando argumentos, razonamientos que justifiquen lo que haces, y estos no te van a permitir, en tanto sea así tu postura, que cualquier enseñanza del Señor, la que sea, que te va a ayudar a venir a Él, te va a ayudar a que nazcas de Dios, te va a ayudar a que te conviertas a Él, esos argumentos, esos razonamientos que te siguen justificando, o que te ayudan más bien a justificar, y como te están gobernando, no te van a permitir que recibas de una manera sincera, auténtica, genuina, ¿qué? El Evangelio de Dios. Retomando la enseñanza, le dije unos minutos atrás, la incredulidad es desde que Dios creó a la humanidad. Génesis 2:17. Génesis 2:17. Dice Génesis 2:17, Dios dándole una orden a Adán y a Eva: mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿A qué muerte se refiere? A la muerte espiritual. ¿Cuál fue la respuesta de Adán y Eva? Génesis 3:6. Génesis 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y quise enseguida, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. A ver, el que los creó y nos creó a usted y a mí, el que es el dueño del universo, ¿cuál fue la instrucción que le dio a Adán y a Eva? Que de ese árbol no tenían por qué comer. Pero Eva y Adán, por su razonamiento, por su lógica, al ver ese fruto, ¿qué dijeron ambos? No, pues está buena la fruta para comerla, además se ve agradable, se ve codiciable. Exactamente es cuando un hijo de Dios, una hija de Dios, no actúa conforme a la Biblia, sino conforme a un pensamiento distorsionado. Repito, es cuando un hijo, una hija de Dios no actúa conforme al versículo, al texto, al precepto, al mandamiento, sino actúa con un pensamiento distorsionado. Su servidor ha hablado con parejas que no están casados. Una vez yo animé a unos señores de más o menos 80, 90 años de edad, que tienen como 60 años viviendo en unión libre. Yo les dije, miren, ustedes necesitan casarse, delante de Dios no está bien su relación. Y el señor, como de 80 y tantos o 90 años, no me acuerdo porque estaba muy grande, el señor me dijo, ¿para qué si ya tenemos 60 años viviendo juntos este y yo? ¿Ves? Ya tenemos más de 60 años este y yo viviendo juntos, ¿para qué? A ver, ¿de dónde sale esa conclusión? De su razonamiento. ¿Pero qué dice la Escritura? ¿Qué dice? Que debemos estar
casados o en matrimonio, delante de nuestras autoridades y de Dios, para que esa relación conyugal sea bien vista por el Señor, esté avalada por el Señor. Amigos, iglesia, en multitud de asuntos, en multitud de situaciones, de circunstancias de la vida, en un alto porcentaje, va a ser necesario, es necesario echar mano del sentido común, o lo que es obvio. Pregunto, ¿sí o no? Por lo que estoy enseñando ahorita, la incredulidad se basa aquí, en personas que asisten a una iglesia cristiana. ¿En qué? En usar el sentido común, en usar su razonamiento, en usar lo que es obvio. Pero en la vida natural, en un porcentaje muy alto, en diversas situaciones, circunstancias de la vida, ¿se echa mano del sentido común, sí o no? Se lo pongo bien fácil. Cuando nosotros en Guadalajara, Dios puso en el corazón de nuestros líderes y luego de toda la congregación que se comprara un local, entonces empezó a orar a Dios por un local. Y resulta que Dios le mostró a nuestro liderazgo una sala de cine que lo teníamos como a, no sé, 500 metros de donde estaba la congregación, donde pagábamos renta. Y cuando ya estaba bien confirmadísimo que Dios dijo, ese cine lo quiero para que ahí se reúnan, el liderazgo fue con el dueño, un señor que tenía 3, 4 salas de cine, o tiene, no sé todavía, 3 o 4 salas de cine en Guadalajara. Entonces fueron con él y le dijeron, oiga, ¿en cuánto nos vende su local, donde tiene su cine? Y el dueño les dijo, estoy pidiendo 2,5 millones de pesos. Estoy hablando de hace añales. No son los 2,5 millones de ahora, ¿eh? Lo de ahora serían más o menos como 30, 40 millones de pesos. Entonces se reúne el liderazgo y empieza así como a hablar, ¿no? Porque repito, ahí sí se tiene que hablar, se tienen que sacar conjeturas. Y entonces dijo, ¿cómo ven si le hacemos una propuesta al dueño? Entonces uno de ellos dijo, ¿y de cuánto es la propuesta? Pues no sé, ¿cómo ven si le ofrecemos 1,5 millones? Y dijo, sale, dijo otro de los pastores. Entonces van con el dueño y le dicen, oiga, le traemos una propuesta, a ver si lo acepta. Y el dueño dijo, ya sé de qué me van a hablar. Vea, o sea, Dios se adelantó y el dueño no es cristiano. Y dijo, sí, ya sé de qué me van a hablar. Dice, pero para que no discutamos ni ustedes ni yo, denme 1,300,000. Y se quedaron los pastores, la íbamos a regar, man. 1,300,000, sí. Y se los pongo más fácil. Denme un enganche de 200,000 pesos y páguenmelo lo demás en mensualidades de 15,000. Wow. Pero ahí le voy, por lo que estoy enseñando esta parte de la conferencia. 2 de los pastores en ese entonces trabajaban en bancos a nivel nacional muy grandes. Entonces uno de ellos dice, no, dice, lo vamos a pensar. Y el dueño dijo, ¿lo van a pensar? Sí, lo vamos a pensar, denos un mes. Ah, está bien, pues piénsenlo. Entonces vienen los valuadores de esos bancos donde trabajaban estos pastores. Y vinieron 2 valuadores para ver si valía 1,300,000 ese cine. Entonces ellos vinieron, vieron paredes, cimiento, techo, todo. Y los 2 le dijeron a todos los pastores de casa de oración, no hombre, es una ganga en lo que se lo están dando. Esto vale mucho más que 1,300,000. No, pues órale, a comprarlo. ¿Por qué hice todo esto? Para darme a entender que en la vida natural hay muchas cosas que se va a usar el sentido común. No es así de, órale, pero quiero puntualizar aquí, pero en las cosas divinas no se razona, se cree. En las cosas divinas no se razona, no se usa la lógica, se cree. Punto. No hay más. Si tú sigues usando la lógica, nunca le vas a servir al Señor. Si sigues usando la lógica, muchos mandamientos, preceptos no los vas a vivir porque sigues usando la lógica. Ah, no, es que si me dejo,
¿Cómo que voy a hacer esto y aquello? Y si me dejó, si me va a ir. ¿Sabes por qué no te sometes al precepto de Dios? Porque sigues usando tu razonamiento. Y de eso se trata esta serie. Rompe esa atadura. Rompamos las ataduras que no permiten que la palabra de Dios actúe en nuestras vidas, que la palabra de Dios obre en nuestras vidas. Entonces, repito, en muchos asuntos de la vida vas a usar el sentido común, vas a tener que usar tu razonamiento para tomar una decisión. Pero cuando se trata de Dios y de su voluntad, no debemos echar mano de los razonamientos humanos, sino de la fe. Porque Dios no va a actuar a favor de alguien por lo que piensa o razona, sino por lo que le ha creído a Él y a sus mandamientos. Te lo vuelvo a decir, Dios no actúa a favor de alguien por lo que piensa o razona, sino por lo que le ha creído a Él y a sus mandamientos. Se lo demuestro. Vaya conmigo por favor a Josué capítulo 3, versículos 7 al versículo 17. Josué capítulo 3, versículos 7 al versículo 17. Espero ya lo haya ubicado en su texto bíblico. Voy a leer en la Reina Valera. Dice Josué 3:7. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, nuevamente, así estaré contigo. Amada iglesia, amada iglesia, amada iglesia. Todo lo bueno, todo lo exitoso, todo lo que te traiga beneficios es porque Dios está contigo. Todo lo que te traiga beneficios o me traiga beneficios a mí es porque Dios está conmigo. Punto. Si Dios no está conmigo, si Dios no está contigo, no hay resultados buenos o positivos, no hay éxitos, no hay logros, no hay nada. Se da cuenta que ya son 4 personajes que estamos estudiando en la Biblia, a los cuales Dios dice: yo estaré contigo. ¿Ya se dio cuenta? Esto que nos ayude para romper con nuestra incredulidad en las áreas, aspectos donde hemos sido incrédulos hasta el día de hoy. Repito el versículo 7. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte, a levantarte pues delante de los ojos de todo Israel. Es decir, que vean que eres el líder que yo puse, que vean que se den cuenta que eres el líder al que yo respaldo. Dice enseguida: para que entiendan, disciernan, comprendan que como estuve con Moisés, porque a él veían como pastor, así estaré contigo. Versículo 8, síganme con cuidado. ¿Cómo dice el 8? Dios le dice: tú pues mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto. Les recuerdo, el arca del pacto simbolizaba la presencia de Dios, o que Dios estaba ahí en persona, diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde o la orilla del agua del Jordán, Jordán el río, pararéis en el Jordán. Versículo 9. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad que las palabras de Jehová vuestro Dios. Verso 10. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que ¿qué? Él echará. ¿Quién es Él? Dios. De delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. Todas estas eran naciones. Verso 11. He aquí el arca del pacto del Señor. De toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, que dice enseguida,
se asienten en las aguas del Jordán. Las aguas del Jordán, entiéndase del río, ¿qué va a pasar? Se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba, ¿qué? Se detendrán en un montón. Versículo 14, y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas, acuérdense que vivían en tiendas de campaña, para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, entiéndase en el río, y los pies de los que llevaban el arca fueron, ¿qué? Mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, pues es cuando los ríos están rebosando de agua, están más profundos, más anchos, etcétera, etcétera. ¿Qué dice el verso 16? Las aguas que venían de arriba, ¿qué sucedió? Se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar de Araba, es decir, las aguas que estaban adelante del río, repito, las que descendían o bajaban al mar de Arabá, al mar salado, ¿qué? Se acabaron, ya no hubo más agua. ¿Y fueron qué? Divididas. Y el pueblo pasó en dirección de Jericó, iban a conquistar esta ciudad. Verso 17, malos sacerdotes que llevaban el arca de Jehová, ¿qué hicieron? Estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. Pregunta importantísima en esta conferencia: ¿por qué Dios respaldó a Josué y respaldó a los sacerdotes? ¿Por qué? ¿Sí tiene idea? Porque Josué y los sacerdotes le creyeron a Dios. Cuando alguien le cree a Dios, Dios hace lo que Él dice. ¿O no? Eso fue lo que dijeron. Por eso yo le dije, póngame atención, sígame con mucho cuidado. El Señor le dijo a Josué lo que le tenía que decir a los sacerdotes y a todo el pueblo de Israel. Eso se lo dijo en el versículo 8. Josué fue fiel a lo que le dijo Dios y él se lo tradujo, o él se lo dijo a todo el pueblo de Israel. Le dijo que escogieran servidores y así lo hizo él. Y a los servidores les dijo lo que tenían que hacer, que cuando llevaran el arca y estuvieran en el borde del río, cuando sus pies los empezara a mojar el agua del río, en ese momento, ¿qué dijo Dios? Que el agua por un lado se iba a detener como un montón, y el agua que seguía hacia el mar, ya no iba a haber más agua, se iba a secar. Cuando vemos personas, cuando vemos seres humanos, cuando vemos hijos e hijas de Dios, que le creemos a Dios, lo que dice Dios se cumple. Punto. Punto. No hay más. Él es fiel. Él es fiel. Él es fiel. Si usted o quien lo necesite, estoy hablando a hijos e hijas de Dios, si usted o quien lo necesite quiere dejar de ser un incrédulo en las cosas de Dios, ahí le va la receta: quite sus razonamientos y crea lo que Dios le dice. Lo vuelvo a decir, si usted o quien lo necesite, hablo de cristianos, cristianas, quiere dejar de ser un incrédulo en las cosas de Dios, quite sus razonamientos y crea en lo que Dios le dice. Por ejemplo, esta congregación necesita muchos servidores, muchas servidoras. Ahí en mi corazón ya voy a compartir una conferencia un domingo, pero cuando Dios me diga. ¿Y por qué muchos no le sirven a Dios? Muchas no le sirven a Dios en sus dones, en sus llamados, no en algo que no tienen capacidad. ¿Por qué no le sirven? Porque no le creen a Dios. Yo lo sé, no le creen a Dios. Y son cristianos, son cristianas. Por citar un texto aquí en esta parte de lo que estoy diciendo ahorita.
Aquí en Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 6, Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 6, dice, hay diversidad de operaciones, es decir, de ministerios, de actividades, es decir, grupo de alabanza, quienes enseñan a los adolescentes jóvenes, quienes aconsejan a matrimonios, quienes trabajen con mujeres, quienes estén en los diversos departamentos de cualquier congregación, sea esta o cualquier otra que es instalada, puesta por el Señor. Y dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, esto atiéndalo por favor, que hace todas las cosas en todos. Es el mismo. ¿Quién me hace efectivo a mí en el ministerio? ¿Quién cree que me hace a mí efectivo en el ministerio? ¿De dónde cree que viene mi competencia? Estudio, sí. Me consagro, sí. Dedico tiempo a preparar todo esto, sí. Pero el que me hace competente a mí es Dios. Pero ¿qué tuvo que hacer su servidor? Creerle. Creerle. No lo voy a buscar, pero en el libro de los Hechos, capítulo 4, cuando iniciaba la iglesia primitiva, los apóstoles eran perseguidos, los querían matar. Y Pedro ora a Dios y le dice, Señor, dame de nuevo. ¿Sabía usted que Pedro era bien miedoso, verdad? Sí sabía, ¿verdad? Si no, ya lo supo. Pedro era bien miedoso, dentro de sus muchas debilidades. ¿Y qué le dijo Pedro a Dios? Dame de nuevo. ¿Y qué es de nuevo? Seguridad para hablar en público. Seguridad para hablar en público. Eso es de nuevo. Entonces, cuando hay cristianos, cristianas, pero no creen este texto, este único texto que acabo de leer, pues dicen, no lo voy a hacer, o ¿cómo le voy a hacer? Así como decía Gedeón. Iglesia, necesitamos, en verdad, si queremos dejar la incredulidad al Señor, quitar nuestros razonamientos, como el no puedo, no tengo tiempo, estoy cansado, quitar nuestros razonamientos y creerle a Dios, es todo. Él hace todas las cosas. Él hace todas las cosas. Ahora, puede ser que alguien aquí en este lugar, o quienes nos ven y escuchan, de manera justa está diciendo, yo no puedo creer en algo que no tengo noticias o información, y está bien. ¿Me estoy explicando por la conferencia? Puede decir, no, espéreme, es que usted dice que no razone, es que usted dice que crea. Y alguien que me está viendo, oyendo, dice, es que yo no puedo creer en algo que no tengo noticias. Estoy de acuerdísimo con usted, de acuerdísimo. Le comento nada más, Hechos 17, 10 al 12, Hechos 17, 10 al 12. Aquí hay un grupo de personas que escucharon a Pablo y a Silas cuando les fueron a predicar el evangelio por primera vez en Berea. Hechos 17, 10 al 12. Y dice ahí estos versículos que después que Pablo y Silas, como apóstoles del Señor, después que les compartieron del evangelio, entiéndase, arrepentimiento, fe en la obra de Jesús, muerte, resurrección, etcétera, etcétera. Después que les compartieron de ello, esta gente de Berea, ¿qué hizo? Por mucho tiempo se pusieron a investigar en el Antiguo Testamento si lo que decían Pablo y Silas era verdad. Pero después que esta gente por sí mismos, a través del estudio serio, ordenado de las Escrituras, se dieron cuenta que así era. Dicen Hechos 17:12, que creyeron muchos, y mujeres griegas de distinción, o sea, de dinero, de posición, y no pocos hombres. ¿Pero qué? Creyeron. Retomando la enseñanza, la incredulidad le cierra el paso a la gracia de Dios. Retomando la enseñanza, la incredulidad le cierra el paso a la gracia de Dios. Y sin ella, nadie tiene ninguna oportunidad y mucho menos capacidad para tener una relación con Dios. Nadie. Los cristianos somos cristianos por la gracia de Dios. Por su gracia vino Jesús. Por su gracia está Jesús mediando por el pueblo de Dios.
Por su gracia está Él obrando, por el Espíritu Santo y su palabra. O sea, si yo no le creo a Dios, olvidémonos, o yo debo olvidarme de ningún favor del Señor. Veámoslo por ponerle un texto bíblico aquí, Mateo 13, 54 al 58. San Mateo 13, 54 al 58. Aquí a nuestro mismo amado Jesús no le creían. San Mateo 13, verso 54 dice así: y venido a su tierra, les enseñaba ¿dónde? En las sinagogas, en las congregaciones de ellos. De tal manera que ¿qué? Se maravillaban, se sorprendían y decían, ¿qué decían? ¿De dónde tiene este Jesús esta qué? Sabiduría y estos milagros. Una ocasión fui a orar por una hermanita que asistía a esta congregación, ya no viene aquí porque se fue a vivir a otra ciudad. Y fui a orar porque tuvo un accidente y traía un dolor muy fuerte en el cuello. Y por ese dolor fuerte en el cuello ni podía estar sentada ni de pie ni acostada. Entonces me habló eran ya como 10:30 de la noche. Entonces ya le pedí a otro hermano que me acompañara y fuimos a su casa. Ella es madre soltera, estaba con su hija ahí. Y después de orar, en menos de 5 segundos Dios la sanó. Porque eso era nuestro testimonio. Porque cuando ella sanó, su hija, una adolescente, queda viendo a su mamá y le dice, ¿es mago? ¿Me di a entender? ¿O no? Su hija le dijo a ella, ¿es mago él? Y yo le dije, no, mi vida, lo hizo Jesús. Yo solo creo que Él se llevó todas nuestras enfermedades a la cruz. Isaías 53, 4. Se llevó todas nuestras enfermedades a la cruz. Y por ello Dios hizo misericordia con tu mami y la sanó. Y ella se empezó a reír y dijo, sí, hijita, es Dios, no es Él. Lo que pasa es que Dios lo usa a Él. Repito, venido a su tierra, verso 54, les enseñaba en la sinagoga o congregaciones de ellos, de tal manera que se maravillaban, se sorprendían. No tenían palabras para decir, hablar, etcétera, etcétera. Y por eso decían, ¿de dónde tiene se refieren a Jesús, esta sabiduría o conocimiento y estos milagros o hechos sobrenaturales que no tienen explicación humana? Verso 55, vea el razonamiento humano, vea el razonamiento humano. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María, sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? Vea el razonamiento humano. ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? ¿Y se lo hicieron a quién? A Jesús. ¿Qué dice el verso 57? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, ¿qué les dijo? No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Por favor, leamos en voz alta el 58. ¿Cómo dice el 58? Y no hizo allí muchos milagros. ¿A causa de qué? De la incredulidad de ellos. ¿Me di a entender? La incredulidad le cierra el paso a la gracia. Un cristiano, una cristiana, si no le cree a Dios, por consecuencia no le obedece a Dios. Cristiano, una cristiana, si no le cree a Dios, no le obedece a Dios. Escuche, la fe en Dios y su evangelio, la fe en Dios y su evangelio surge, crece y madura únicamente cuando alguien, después de estudiar, comprender, meditar las escrituras, hace lo que ellas dicen. Aquí le estoy dando el antídoto contra la incredulidad. La fe en Dios y su evangelio surge, brota, crece, madura únicamente en alguien que después de estudiar, comprender y meditar los mandamientos del Señor, hace lo que ellos dicen. Y de ahí o a partir de allí en adelante,
irá incrementando su fe y de ahí su confianza en Dios. Y todo lo que Dios le revele, todo lo que Dios le vaya descubriendo al paso de los días, meses y años, tanto en su vida personal, familiar, laboral, ministerial, lo hará crecer más y más y más y más. La vida cristiana no es de un golpe, no se manifiesta, no se aprende, no se desarrolla de un golpe. ¿Me doy a entender con esa expresión de un golpe? Es un proceso, pero necesitamos tú y yo quitar nuestros razonamientos, tomar las escrituras. Primero inicia por donde tú necesitas, donde tú sabes, varón, mujer, cristiano, cristiana, que no le obedeces a Dios. Ahí toma escrituras, ahí estudia, ahí medita. Y esa palabra va a llegar un momento en que el Espíritu Santo le da iluminación. Y por esa iluminación tú dices: ay, Señor, perdóname, no estaba haciendo esto, perdóname, estaba yéndome por acá, haciendo esto, lo otro, y no lo que tú decías. Y en ese momento empieza a poner por obra el Evangelio. Y después vas poniendo por obra muchísimas cosas. ¿Cómo crees que se va avanzando en lo individual como hijo o hija de Dios? ¿Cómo crees que se va avanzando como esposo, padre de familia? ¿Y cómo crees que se va avanzando en todas las áreas de la vida como cristianos? Así, no hay de otra. Yo he conocido empresarios supermillonarios cristianos. Conocí uno de Europa, no tengo ahorita su nombre, si no se lo daba. Él llegó a tal madurez de su cristianismo, Dios puso en su corazón y sabía que Dios le estaba hablando, que el 90% de su fortuna lo diera a los pobres. Y él lo hizo. Y él se quedó solo con el 10% para vivir hasta que Dios se lo lleve al cielo. Cuando el más rico de este país, no voy a decir el nombre, no le quiero faltar el respeto al Señor. Cuando el más rico de este país, México, se enteró lo que había hecho ese millonario, le dijeron: oiga, Señor, ¿y por qué no da usted el 90% de su fortuna a los pobres de México? Dijo: yo no estoy loco. Vea el razonamiento. Dijo: yo no estoy loco, ese porque está loco dio su fortuna, yo no. Vea el razonamiento. ¿Se acuerda de la parábola del joven rico? A ver, ¿ya cumpliste con todos los mandamientos? Le dijo Jesús: sí, ya todos, honro a mi papá, no adultero, etcétera, etcétera. ¿Qué le dijo Jesús? Te falta algo. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Y qué hizo el rico? Se fue triste. Y Jesús no le quería quitar su dinero, solo lo puso a prueba. Vea cómo nos tiene en bancarrota nuestros razonamientos. ¿Cuántos pueden decir amén? Antes de concluir esta conferencia, quiero decirte lo que significa rompiendo ataduras. La palabra romper significa hacer pedazos. La palabra romper significa hacer pedazos para detener o que no continúe una condición o un proceso. Lo repito, romper significa hacer pedazos para detener y que no continúe una condición o un proceso. En este caso, ¿cuál es? Incredulidad. ¿Qué es atadura? Atadura es ligadura, sujeción, obstáculo. Repito, atadura es ligadura, sujeción, obstáculo, que no permite entender, aceptar y hacer algo. Lo vuelvo a repetir, esa segunda parte. No permite entender, aceptar y hacer algo. En este caso, creer en Dios y su evangelio. Cristianos, cristianas, es tu voluntad, yo no obligo a nadie. Si a través de esta enseñanza ubicaste aspectos de tu vida, conducta, carácter, no sé, otras áreas, donde no lo has puesto en obra porque no le habías creído a Dios, este es mi animarte. Necesitas romper eso, necesitas hacerlo pedazos, necesitas que ya no siga ese proceso en tu vida. ¿Para qué?
para que le creas a Dios y a su evangelio, y ahí cambie completamente. No solo tu vida, la vida de los que tienes cerca de ti, y todo lo que Dios tiene para ti en todos los aspectos de la vida. Concluyo. Si usted reconoce que hay áreas en su vida donde no le cree a Dios y de ahí no le obedece, su servidor le anima. Vamos a orar a Dios para pedirle su ayuda, pero a la vez para que usted voluntariamente determine o lleve a la práctica lo que hicieron las personas de Berea. ¿Qué hicieron las personas de Berea? Ya lo leímos en Hechos 17, 10 al 12. Escudriñaron las Escrituras y creyeron. O muchos servidores de Dios, como el salmista del Salmo 119, 23, David en el Salmo 143, 5. Salmistas del Salmo 119, 23 o David del Salmo 143, 5. ¿Qué hicieron ellos? Meditaron en las Escrituras. ¿Y esto qué trajo a ellos? Un cambio. Punto. No hay más. Oramos como usted guste, así como está. Si quiere poner de pie, es usted libre. Padre, venimos delante de ti, dándote gracias, muchas gracias, por descubrirnos, revelarnos lo que ha detenido tu bendición en nuestras vidas, lo que ha detenido tu grandísima bendición en nuestras vidas. Tú quieres que nosotros seamos sanos espiritualmente, sanos físicamente, sanos emocionalmente, sanos en nuestras relaciones. Tú quieres que sean sanas nuestras finanzas. Tú quieres que sea sano todo nuestro ser, todo lo que está alrededor nuestro. Tú quieres que las profesiones que por tu gracia ya adquirimos, a mis amados hermanos, hermanas que tienen profesiones, sean profesiones de éxito. No hay profesionista más exitoso que aquel que le cree a Dios. Investiga, profesionista. Yo he investigado los 3 vendedores más grandes del mundo, los 3 vendedores más prósperos del mundo. ¿Qué crees que son? Cristianos antes de ser vendedores, cristianos obedientes. Pero en todos los aspectos de la vida, Dios nos bendice. Dios nos bendice cuando le creemos, nada más. Entonces está en tu voluntad, está en tu decisión. Yo esta decisión ya lo hice hace años, lo que voy a decirte ahorita. Necesitas romper con tus ideas, necesitas romper con tu razonamiento, necesitas romper, decirle adiós a tu lógica, a tu sentido común y decirle: Señor, ayúdame para hacer pedazos todo lo que ha detenido hasta el día de hoy que no te obedezca. Ayúdame a hacer pedazos para que todo lo que me ha detenido a hacer que tú me has dicho que yo haga en mí ya no continúe, ya no permanezca en esa condición, para que así todo lo que ha obstaculizado hasta este día, el entender, el aceptar, el hacer algo conforme a tu voluntad, Señor, para mi vida, para mí en lo personal, hoy llegue a su fin. Y a partir de hoy yo camine en tu voluntad, yo haga lo que tú me dices y me sujete nada más a tu voluntad. Y tu voluntad requiere fe y paciencia. Tu voluntad no es algo mágico que hoy determiné hacer pedazos mis razonamientos, determiné creer en ti y mañana veré resultados. Probablemente algunos sí, pero muchos de esos resultados tienen un proceso. El mismo proceso que hubo cuando yo no creía, porque siempre le di el primer lugar a lo que yo me imaginaba, a lo que yo pensaba o como yo creía, pero no como dice tu palabra. Así es que, Señor, en este momento yo me presento delante de ti, yo vengo ante tu presencia, el que rompe, el que hace libre de ataduras, y ya no las quiero más. Porque no quiero ser un creyente incrédulo, quiero ser un creyente que crea, quiero ser un creyente que siempre tenga fe en ti, que tú estés antes, que tus preceptos estén antes que cualquier otra cosa. Tendré luchas, dígale: voy a tener luchas, sí,
Sí, porque por años yo no había creído en muchas cosas. Voy a pelearme con mi yo, voy a pelearme con mi mente, con mis argumentos. Sí, me voy a pelear. Pero poco a poco irá desapareciendo eso. Poco a poco se irá alejando de mí esto. Y cada día más se verá en mí. Y muchos me lo van a decir. Y no solamente me lo van a decir, yo veré muchas maravillas, muchos milagros, grandes obras en mi vida por el solo hecho de haberte creído en ti. Porque como estuviste con Gedeón, como estuviste con Moisés, como estuviste con Josué, como has estado con todos los que te han obedecido y creído, estarás conmigo. Dígale finalmente a Dios, gracias por estar conmigo. Te amo, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, hermanas, espero hayan sido bendecidos con esta primera enseñanza. Pero yo le animo a que continúe viniendo, porque hay que romper muchas ataduras. Y cada miércoles habrá una enseñanza de estas, que yo sé la va a bendecir muchísimo. Dios les bendiga, tenga bonita noche, un buen descanso. Primero Dios, nos vemos el sábado los jóvenes y el domingo toda la iglesia. Que descanse.